Buenos días, gracias por asistir a esta prepresentación del libro de Ramón Bergón, escrita por el doctor Alejandro Canestro. Desde la UNESCO Novelda le hemos dado cabida para poder presentarlo en Novelda en el Salón Parroquial mañana a las 8:30. Y lo que pretendemos con esto es no recuperar, porque ya está, sino difundir el rico patrimonio que tenemos, en este caso de la Iglesia, en el tesoro litúrgico de la Iglesia, como patrimonio mueble que es, o sea, como objeto, y sobre todo como patrimonio inmaterial. O sea, que esto quiere decir que simplemente no es un objeto bonito, que es la custodia, que en sí lo es, sino que tenemos que ver los conceptos que contemplan, como los devocionales, y los simbólicos, como la simbología propia de las custodias que contiene en este caso la Eucaristía. Es un placer que tener al doctor Alejandro Canestro aquí en Novelda, y ahora le doy paso para que presente y nos cuente su Agradezco trabajo. en primer lugar la presencia de los medios y, por supuesto, la de mi amigo José Luis Pellín, como no puede ser de otra manera. El libro, bueno, en realidad no es la primera vez que se presenta, sino que es la segunda presentación. La primera fue en Elda, porque el protagonista de la historia, Ramón Bergón, es un orfebre que nace en Elda en el siglo XVIII, 1721, si no recuerdo mal. Perdón, 1735, es que los datos ya bailan. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el motivo de que estemos aquí en Novelda presentando este libro? Pues que en realidad este orfebre fue el autor de la custodia del corpus que se conserva en la iglesia de San Pedro Apóstol. Esta investigación nace en realidad aquí en Novelda, cuando vengo a estudiar el tesoro de orfebrería de la parroquia de San Pedro Apóstol, me encuentro esa custodia que ya en su momento atribuí a Ramón Bergón porque presentaba muchas semejanzas con una custodia que se conserva en la Catedral de Murcia llamada la Custodia de las Espigas, obra documentada de un tal Ramón Bergón, en principio valenciano. Cuando empecé a consultar los fondos del archivo de la parroquia conservados en la Fundación Jorge Juan de Novelda, aparecieron una serie de pagos a un orfebre de Elda llamado Ramón Bergón. A partir de ahí empecé a tirar del hilo, le planteé la investigación al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Elda, a José Francisco Mateos, y él financió la investigación. Me mandó a Valencia con el fin de recabar todos los datos de ese platero en el archivo de Valencia, porque en el archivo de Valencia están los fondos del Colegio de Plateros de Valencia, al cual pertenecía Bergón. En el libro no solamente datos biográficos relativos a la vida de Ramón Bergón, a la de su hijo y a la de su nieto, que también fueron orfebres, sino que además se incluye el estudio y el análisis obligado de las obras de arte que este Ramón Bergón dejó. Tanto aquellas que se han conservado, como estas dos custodias, la de Murcia y la de Novelda, como las cosas que no han llegado hasta la actualidad, pero que se han conocido desde el punto de vista documental. La vinculación con Novelda, además, radica en que en el Archivo Histórico Municipal de Novelda, Archivo Municipal de Novelda, que está dirigido por José Luis Pellín, allí en ese archivo se encontró el documento de pago de la custodia, con lo cual no solamente ya estaba atribuida documentalmente a su platero, sino que además se supo la cantidad que costó, que fueron 1.700 libras, en el año en el que se le abonaron, que fue en el año 1795. Es por ese motivo por lo que, y previo a la festividad del Corpus, se ha organizado esta actividad en Novelda, que será, bueno, pues presentación del libro, que estará a cargo tanto de José Luis, que será miembro de la mesa en el acto de mañana viernes, como de Gabriel Segura, presidente del CEL, y de Valentín Martínez, concejal de Cultura de Novelda. Y posteriormente se ofrecerá la conferencia en la custodia de la Iglesia de San Pedro Apóstol, derroche artístico y apoteosis eucarística, con la custodia que nos traerá el párroco, don Francisco José Rayos, y que todo el mundo podrá contemplar in situ. Evidentemente hay que tener en cuenta que la custodia está hecha parte en plata, parte en bronce, tiene piedras alrededor del viril, que es donde se pone la sagrada forma,
Y además del valor histórico y del valor crematístico, por así decirlo, meramente de dinero, hay que sumar el valor artístico, porque es una pieza que se ajusta muy bien a las corrientes artísticas propias de ese momento, la transición del barroco al clasicismo, que hay un poco de mezcla de estilos, y sobre todo también de la faceta simbólica, porque ese aspecto simbólico, desde luego, es un componente fundamental de la obra de arte. Vemos ángeles, vemos espigas de trigo, vemos racimos de uva, con lo cual todo un repertorio iconográfico y decorativo que está aludiendo muy directamente a la función que tenía la custodia, que no era otra que ser el contenedor de la Eucaristía. En primer lugar, porque se trata de posiblemente uno de los orfebres más destacados, si no el más, del último tercio del siglo XVIII en todo el Levante español. Ramón Bergón, con esas dos obras, que son muestra suficiente de su buen hacer, se constituye posiblemente, como digo, en el artífice más destacado de la plata y de las joyas, porque cuando el Cabildo Catedralicio de Murcia lo requiere para que haga una corona para la Virgen de la Fuensanta en el año 1781, acuden a él precisamente porque decían que era el que mejor engastaba las joyas de toda España. Y de ese señor tenemos en Novelda una custodia. ¿Por qué Novelda encargó está documentado por qué Novelda encargó esta obra? Pues en realidad no está documentado el porqué, pero creo que se puede intuir. Aquí en Novelda vivía su hermano y de aquí de Novelda posiblemente era su madre. Entonces el vínculo con la saga Bergón era muy estrecho. Tan es así que, por ejemplo, en el archivo municipal de Novelda puede encontrar infinidad de documentos, y José Luis lo sabe, sobre José Bergón y las transacciones inmobiliarias que hacía. Es decir, era un señor que, además de su oficio de orfebre, que lo declara así, se dedicaba a comprar y vender tierras. Hoy le preguntaba yo, ¿dónde está la calle Cantó? Y en la calle Cantó vivía este señor, porque está documentado así. Y compraba viñas y compraba trozos de tierra en el camino de Aspe, que luego posteriormente vendía. Están documentados sus dos matrimonios con dos señoras de aquí de Novelda, una de ellas enterrada en la iglesia de San Pedro. O sea que digamos que el vínculo de Novelda con Ramón Bergón pues fue muy estrecho y con un canal muy directo. Y aunque Ramón Bergón viviera en Valencia, porque la gran parte de su vida la pasó allí en Valencia, no dejó de estar ligado a toda esta zona, bien por su hermano o bien por otras líneas. Por último, agradecer al doctor Cañestro su presencia y presentar este libro, y desde la UNESCO Novelda pues invitar a todos los ciudadanos de Novelda para que puedan contemplar la custodia, ver su concepto religioso, su simbología y también poder hablar allí mismo en su contexto histórico, el contexto económico y social en que se plasmó esta obra. Así que os recuerdo que la presentación del libro es este viernes a las 8:30 en los salones parroquiales.